Bueno, vamos a trabajar entonces la adición y sustracción de vectores, suma y resta de vectores. Dos métodos vamos a trabajar, que son la forma gráfica y la forma analítica. Comenzamos con la forma analítica. Tenemos que ver entonces que para sumar o restar dos vectores, vamos a tener que sumar o restar las componentes de ellos. Por ejemplo, el vector b, que tiene bx y by, y el vector w, que tiene wx y wy. Cuando vamos a sumarlos, vamos a tener que sumar la x con la x y la y con la y. Lo mismo ocurre entonces con la resta, ¿sí? Veamos un ejemplo puntual. Vamos a suponer que el vector b en sí es el vector 1, 3 y el vector w es el vector 4, 1. Cuando vamos a sumar el 1 del vector b con el 4 del vector w, o sea, 1 más 4 que nos da 5, y el 3 con el 1 en las i's, 3 más 1 nos da 4. Si hubiéramos tenido que hacer la resta, entonces nos encontramos con que tenemos que restar la x con la x y la y con la y. Para resolver lo anterior de forma gráfica, vamos a usar dos reglas. O la regla del paralelogramo o la regla de la poligonal. Para sumar o para restar, porque para restar en sí lo que hacemos es sumarle al primero de los vectores el opuesto del segundo vector. Así que vamos a aprender por ahora la regla del paralelogramo. Para ello se grafican los vectores con el origen en común. Por el extremo de cada uno de ellos se traza una recta paralela al otro vector, determinando un paralelogramo. Por ejemplo, acá tenemos en negro a los vectores b y w. Acá en naranja tenemos con línea punteada las rectas que son paralelas a los otros vectores y están justamente en el extremo de cada uno de los vectores, ¿sí? En verde estamos graficando directamente la suma de los vectores. La diagonal que va desde el origen de los vectores hasta el otro extremo donde se juntan las paralelas que generamos, esa es la diagonal del paralelogramo en sí y es la suma de los vectores. Recordemos entonces que en nuestro ejemplo los vectores eran el 1, 3, fíjense acá el vector 1, 3 y el vector 4, 1. ¿Qué nos quedó como suma a nosotros? Nos quedó un vector que tiene como componentes 5, 4, claro, ya lo habíamos resuelto nosotros a esto. Ahora, si hubiéramos querido emplear la regla de la poligonal, lo que hacemos es graficar un vector y a continuación, desde el extremo de este, graficar el otro vector, cuidando en mantener la equipolencia. Recordemos el concepto de equipolencia que lo hemos mencionado en videos anteriores. El vector resta entonces queda determinado por el origen del primer vector y el extremo del segundo. A ver, vamos a resolver la resta anterior. Nosotros teníamos el vector b acá en negro y el vector w acá en rojo, 4, 1. Lo que hacemos es, graficamos al vector b. Desde el extremo del vector b graficamos al vector w, que en este caso vamos a graficar al opuesto de w. Por eso fíjense que lo que hacemos aquí es graficar el vector opuesto de w. Entonces el vector suma, en este caso va a quedar el vector resta, es desde el origen hasta el extremo. O sea, lo que hicimos acá es hacer b más el opuesto de w. Nosotros teníamos que, analíticamente nos había dado menos 3, 2. Claramente esa resta también nos dio a nosotros el vector menos 3, 2. Cuando tengamos que sumar o restar más de dos vectores, lo que conviene es utilizar la regla de la poligonal. Por ejemplo, si nosotros queremos sumar tres vectores a, b y c, vamos a llamar r a la resultante de esta suma. Fijémonos, aquí tenemos el vector a, el vector b y el vector c. Si tenemos que hacer a más b más c, primero graficamos al vector a, desde el extremo graficamos al vector b, y desde el extremo, desde este último, graficamos al vector c, siempre respetando las equipolencias. El vector r aquí graficado en rojo es la resultante, y está graficado desde el origen del camino hasta el extremo del último vector graficado. A ver, con otro ejemplo. Suponemos ahora que lo que tenemos que hacer es, en vez de a más b más c, tenemos que hacer b más c más a, con los mismos tres vectores. Entonces primero graficamos al vector b, desde el extremo graficamos al vector c, y desde el extremo del vector c vamos a graficar al vector a. La resultante es el vector que va desde el origen de b, porque es el origen del primer vector, hasta el extremo de a, que es el extremo del último vector. Notemos que el vector resultante, ese vector rojo, guarda equipolencia con el resultado anterior que habíamos obtenido.
Esto se denomina propiedad conmutativa de la suma. Por último, vamos a trabajar un ejemplo completamente diferente a los que venimos trabajando con los mismos tres vectores. Es decir, la operación que vamos a intentar hacer ahora es b menos c menos a. Lo podemos reescribir como b más el opuesto de c más el opuesto de a. ¿Por qué? Y para aprovechar esa última propiedad que vimos, que es la propiedad conmutativa, es decir, conmutamos el orden de menos c y b simplemente para trabajarlos un poquito, para ver que esto nos va a dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, entonces, tengo los tres vectores a, b y c, la operación es menos c, o sea, grafico al opuesto de c, desde el extremo grafico a b, porque es lo que me piden aquí, y por último grafico el opuesto de a. Es decir, como a tiene sentido hacia arriba, bueno, por decirlo de una manera, ahora lo graficamos hacia abajo. Es decir, tengo todo el camino y el vector resultante va a ser el vector que surge desde el origen del camino hasta el final del camino, ¿sí? El camino, digo, es el recorrido de estos tres vectores. Así que... Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les sea de mucha utilidad y que se suscriban para recibir más información acerca de este y muchos temas más. Seguimos en contacto.